welcome. Thank you for being here, Daniel and Luna. Really appreciate it. Okay. And we're going to start. I was telling you at the beginning what we were going to do on this class. And on this class, we're going to practice a little bit of listening, reading, and then speaking. Okay. So in the listening part, we're going to identify this story. So I'm going to share with you pretty much examples of anecdotes because that is like the final assignment. Ese es como el trabajo final. So we're going to share some anecdotes here. Okay, so the anecdotes that we have here, I took this from the BBC Learning website, and the question that they are presenting here is what's your most embarrassing moment? Do you understand this question? Do you understand this question? That is, what is your most embarrassing moment? Do you understand it or you don't? What ideas do you have? Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál es el momento más vergonzoso? ¿Cuál es tu momento más vergonzoso? ¿Okay? Si ustedes me pueden ayudar a leer las que tenemos aquí, les agradecería mucho. Aquí dice, here's what people in London said. Yes? Las personas de Londres que dijeron. So, ¿quién me quiere ayudar a leer esta primera parte? Bueno, alguna de las anécdotas. The first one, the second, or the third. Or the third. No sé si Luna, okay, go ahead. Primer párrafo, teacher. Walking home the same one day, greeted to a stranger here. In show of the week, as you do, you went and met a smart bank. Walking straight into a lamppost, fresh over from the Oscar was good. Wasn't good. Yes. Thank you so much, Luna. Thank you. Really appreciate it. Okay, so it's say walking down the street showing off. Showing off, that is an expression that means como alardear, mostrarse mucho, ¿cierto? Querer impresionar, show off. And smack bang. Ese smack bang lo está usando para referirse a el impacto, ¿no? Como que se estrelló. Se estrelló con algo. Y con lo que se estrelló fue con esto, walked straight into a lamppost. Caminó derecho hacia un poste de luz, ¿cierto? En la calle. Fell over from the shock. Se cayó del choque o del golpe. And wasn't good. Esta palabrita sería shock. Siempre que tengamos SH, el sonido sería sh. Entonces yo diría shock. Okay. Good. Thank you so much, Luna. What about the second one? Daniel, do you want to read the second one? Yes, what I was really quite embarrassing is when you see somebody waving to you, so you wave back to them, but they're not, they're waving to somebody behind you. That always quite embarrassing as you try and brush your hair instead to pretend you weren't doing it. Yes. So do you understand the meaning of this one? What is waving when somebody waves at you? Waving or waves at you. Wave back. They're waving to somebody behind you. It's always quite embarrassing as you try to brush your hair instead to pretend you were not doing it. Ese waving lo entendemos, sabemos a qué se refiere. I don't know.
Ese waving es saludar con la mano cuando uno levanta la mano y saluda con la mano, ¿cierto? Ese sería el waving, ¿ok? En este contexto. Entonces dice, what's always really quite embarrassing is when you think somebody's waving to you. Cuando piensas que alguien te está saludando con la mano, you wave back, tú también saludas con la mano, ese wave back es como que regresas el saludo, but they are not, they are waving to somebody behind you. Están saludando a alguien que está detrás de ti. That's always quite embarrassing as you try and brush your hair instead. Es muy vergonzoso cuando tratas de más bien peinarte el cabello o tocarte el cabello, ¿no? En este caso, to pretend you weren't doing it, para pretender que no estabas haciéndolo. So, have you experienced this anecdote? ¿Les ha pasado? Have you been in a situation like that? When you wave because you think that somebody is saying hello to you, and you wave back, and it's not to you, but it's to a different person. ¿Les ha sucedido eso? ¿O no? No, teacher. Daniel said yes. Okay. Okay, wonderful. And finally, we have the last one. It says, I remember being at school and calling a teacher I really, really hated mom. I have no idea why I called her mom. I think it was just slip of the tongue. Sí, fue como que un desliz de la lengua, fue como que se le salió, se le escapó. A slip of the tongue, right? Si entendemos qué sucedió en esta historia. I remember being at school and calling a teacher I really, really hated mom. Did it happen to you? Did you call a teacher mom in your class? It happened to me. I called a teacher mom when I was back at school, when I was a little girl. Did it happen to you? ¿Alguna vez le dijeron mamá a alguna profesora o profesora o alguien desconocido? Yes, no. Okay, we're going to listen. Vamos a escuchar ahora cómo las personas que cuentan esta historia van a decirla. Ya tenemos idea más o menos de qué. Vamos a escuchar la primera, la segunda y la tercera. Okay? Walking down the street one day trying to impress this girl, showing off a bit as you do, you know, and then smack bang walked straight into a lamppost. Fell over from the shock. Wasn't good. What's always really quite embarrassing is when you think somebody's waving to you, so you wave back at them, but they're not. They're waving to somebody behind you. And that's always quite embarrassing as you try and brush your hair instead to pretend you weren't doing it. I remember being at school and calling a teacher I really, really hated mum. I have no idea why I called her mum. I think it was just a slip of the tongue. They speak really fast, I know, okay? Well, the idea is to listen to that, or I would recommend to listen to that again and try to listen and repeat, sentence by sentence. Yeah, that is what I would recommend. Yo recomendaría que hiciéramos un ejercicio de escuchar y repetir, ¿cierto? Para poder ir oración por oración. One day trying to impress this girl. Walking down the street one day trying to impress this girl. La primera decía, walking down the street one day trying to impress this girl. Walking down the street one day and trying to impress this girl. Y la idea es repetirla hasta que logremos decirla más o menos al mismo ritmo o a la misma velocidad que él, ¿no? Walking down the street one day trying to impress this girl.
walking down the street one day and trying to impress this girl, right? So that is kind of the exercise with pronunciation. Eso es algo que ustedes saben, pueden hacer como ejercicio de pronunciación, de escucha, bueno, de comprensión también, ¿no? Cerrar los ojos y escuchar también ayuda, cerrar los ojos y escuchar lo que ya sabemos que me están diciendo, así sea con la primera oración, y después escuchar de nuevo, abrir los ojos, ver si entendí lo que estaban diciendo ahí, ¿no? Para mecanizar más o menos algunos sonidos, ¿ok? Good. Okay, now we're going to go over a completion exercise. Después ahorita vamos a pasar a un ejercicio de completar, ¿vale? Y en ese ejercicio de completar, bueno, es un ejercicio que tengo en línea. La idea es fill the gaps, ¿no? Aquí dice past simple and past continuous tenses, anecdote, the donkey dog. Vamos a completar una anécdota. Ya vimos unos ejemplos. Entonces aquí nos dan la palabra con la que hay que completarla. Vamos a decidir si vamos a decir rode en pasado o I was riding, ¿cierto? Puede ser que yo diga rode o puede ser que diga was riding. Right? Good. Entonces, bueno, vamos a decidir cuál vamos a usar y vamos a ir rellenando, ¿ok? Entonces yo les voy a dar, en esta primera parte, les voy a dar unos minuticos para que ustedes lo hagan ahí en sus notas. Si están viendo la pantalla, yo pensaría que sí. Para que lo hagan en sus notas, voy a detener la grabación ahí un momento, ¿vale? Les voy a dar unos 5 minuticos a ver cómo nos va, ¿vale? Bueno, yo creo que poco menos, pero me dicen si ya los tienen. Si está claro el ejercicio, están ahí, pueden tomar notas en sus apuntes, ¿ok? Luna and Daniel. Bueno, sí, señora. Okay, good. Okay. Are you ready? What ideas do you have?
What would be the first word here? Bueno, history, cuando tú dices history se refiere a la historia como formal, ¿cierto? Como a los sucesos que se dieron, perdón, en un momento donde se modificó algo como la historia de un país, como la historia de una ciudad, la historia de un lugar en general o de una persona, ¿sí? Entonces cuando yo digo history me refiero a esa parte más formal, ¿cierto? Story, the story tendría que decir is about, no es, ahí no sería story, porque dice alrededor de 10 años atrás. Tendría que decir que esta historia le hace falta ahí como una acción, esta historia, this story was, o this story, ¿qué otra opción tendríamos ahí? También podría decir this story happened, ¿cierto? About 10 years ago, o this happened 10 years ago, right? Bueno, ¿cuál sería aquí en la siguiente? I rode or I was riding my bike in England in the countryside. Tenemos la opción de decir rode o tenemos la opción de decir was riding. ¿Cuál creen que es mejor ahí? Rode or was riding. ¿Cuál escogerían? Was riding, okay. I was riding my bike in England in the countryside. It was a beautiful morning. The sun shone or was shining. ¿Cuál creen que queda mejor? Was shining. Was shining, okay. And the birds. ¿Cómo completarían esto? And the birds. It was sing. Were singing. Yes, were singing. Cuando hablamos de una sola cosa, diríamos, bueno, también, la opción también sería sang, ¿no? Pero si estamos diciendo el sol estaba brillando, las aves estaban cantando. Cuando decimos el sol, hablamos de una sola cosa, una sola persona, decimos was y después la otra. Cuando hablamos de varias, como aquí son las aves, decimos were singing, por ejemplo. La otra opción también podría ser sang. I rode through a pretty little village, right? Monté o pasé por una, aquí le decimos vereda, pero sería más como un pueblito pequeño, ¿no? And I daydream es soñar despierto, ¿no? También sería I daydreamed or I was dreaming. ¿Cuál escogerían? Daydreamed or I was dreaming. ¿Cuál escogerían? Dreaming. I was dreaming. Daydreaming. Daydreaming sería, right? Miremos a ver. Happily when I heard the voice. Yes, a noise behind me. Sorry, a noise behind me. It was a click, click, click noise. It was a click, click, click noise. And at first I thought or I was thinking. ¿Cuál sería? I was thinking or I thought. ¿Cuál sería?
Escuché un sonido o escuché un sonido and it was a click, click, click noise at first. I thought or I was thinking something was caught in the wheel of my bike. I was talking. I was thinking. Okay. So entonces yo, sería vi hacia abajo o estaba mirando hacia abajo. But the wheel was fine. La rueda, ¿no? Pensó que algo se le había metido en la rueda. So I looked or I was looking. I was looking. Yo digo entonces yo estaba mirando pero la rueda estaba bien o yo vi y la rueda estaba bien. Porque ese was looking es que estaba mirando, ¿no? Vamos a darle was looking. A ver cómo nos va. The noise started to get louder and I looked behind me. El ruido empezó a ser más fuerte y vi detrás de mí. Okay. To my alarm, para sorpresa mía, de alguna manera es esta expresión, I saw that an dog. Aquí podemos poner una palabra que dice very big. ¿Cuál sería una palabra similar a decir very big? Muy grande sería una palabra en inglés. Very big. It could be huge, it could be enormous, it could be gigantic. ¿Cuál escogerían ahí? Huge, enormous, or gigantic. Huge, enormous, or gigantic. Yo diría enormous por este N. Luna, ¿cuál tienes tú? Enormous. Enormous, okay, thank you. Dog, an enormous dog chased me or was chasing me. ¿Cuál sería? Was chasing. Was chasing, yes. It was the most enormous dog I've ever seen. It looked more like a donkey than a dog. Parecía más un burro que un perro, porque era el más enorme que había visto, ¿no? Vamos a ver hasta ahí cómo nos va. Check. Ok. Tenemos 36. Solamente nos toman las que están bien. Entonces, miren. Happened. Was riding. Yes. The sun was shining. O sea que aquí era brillaba. Ok. Or was shining. Sorry. Con una sola N. And aquí sí sería thought. ¿Cierto? So, I looked. Aquí no sería was looking, sino looked. Yo volteé a ver o yo vi. Right? The biggest, también podría ser aquí, the biggest dog I ever seen. Miremos a ver cómo nos va ahora. Checked. Entonces tenemos 55%. Entonces la primera parte ya nos quedó, ¿cierto? This happened about 10 years ago. I was riding my bike in England in the countryside. It was a beautiful morning. The sun was shining. The birds were singing, right? I was daydreaming, ¿sí? Las que nos quedaron aquí es esta, ¿no? Generalmente cuando yo digo yo pensé, pues no es tan común decir yo estaba pensando. Se puede, pero no es tan común. Es en casos muy específicos.
Pero si yo pensé, ¿no? Yo pensé tal cosa. I thought something was caught in the wheel of my bike. Yo vi, I looked. ¿Ok? Good. Bueno, aquí tenemos la última parte. Vamos a ver cómo nos va con esta última parte. ¿Ok? Dogs usually bark when they... Bueno, sí me gustaría que hiciéramos el ejercicio que nos queda. Lo que puedo hacer es compartirles este enlace para que ustedes terminen este ejercicio. A ver cómo les va. Es así como lo estoy trabajando yo aquí. Ustedes revisan, completan, van escribiendo, ¿cierto? Aquí sería was chasing o chase, ¿sí? O chase, ¿sí? Depende de la que ustedes crean que sea la más correcta. Aquí nos dan la palabra. Nos dicen aquí que no estaba latiendo. Bark es latir. ¿Cómo sería eso? Que no estaba latiendo. ¿Cómo diríamos ese no estaba latiendo? Bueno, yo les invito aquí a que ustedes hagan el ejercicio, completen la parte que les queda. Cuando haga la grabación yo les voy a compartir este enlace en el video para que ustedes lo revisen, ¿vale? Y si quieren compartir sus respuestas en WhatsApp al final, pues bueno, bienvenidísimos o bienvenidísimos. ¿Ok? Good. Okay, finally I'm going to share with you a couple of stories. Finalmente les voy a compartir un par de historias, ¿ok? Y vamos a leer, yo creo que solamente, bueno, una, ¿sí? Porque para que alcancemos a hacer un ejercicio de habla, ¿vale? Entonces, tenemos Alex and the Rich Man, Joe and the Hairdresser, the Workman and the Beggar. Entonces aquí el ejercicio, y aquí sí les voy a dejar esta tareita, ¿vale? Hay 3 anécdotas diferentes. 3 quick anecdotes. Están cortas, miren que cada una cabe en una columna. La idea es que ustedes la lean, ¿sí? Y después nos cuenten de qué se trata la anécdota. Y aquí también les invito a usar el grupo de WhatsApp para que ustedes se, se atrevan a leer y después a contar en un audio de qué se trataba esta historia, ¿sí? Entonces, si yo digo, había un hombre o la esposa de un hombre, ¿cierto? Entonces, there was a man and his wife, ¿cierto? Había un hombre. O this anecdote is about a man and his wife, ¿cierto? Hay diferentes maneras de decirlo. Recuerden que ayer vimos diferentes maneras de presentar, ¿cierto? Con estos ejemplos, ustedes también pueden ver aquí los conectores, ¿sí? Cuando uno empieza a decir, por ejemplo, one day a workman was up on the roof. Un día, o sea, este es un conector ahí, ¿no? Perdón, una expresión para iniciar. Y aquí vemos las expresiones de las acciones. He had, he was up, ¿cierto? When es un conector, cuando pasó tal cosa, ¿sí? Aquí hay muchas líneas, ¿ok? De lo que la persona dijo, ¿ok? Bueno, y finalmente sí me gustaría compartir con ustedes estas preguntas, ¿ok? Para que hablemos un poco, ¿ok? So, respondamos rápidamente un sí o un no, ¿vale? Entonces aquí la primera dice, have you ever seen or heard a ghost or had any kind of supernatural experience? Este have you ever es si alguna vez has experimentado esto. Aquí sería, ¿has visto o has escuchado? Have you ever seen or heard a ghost or had any kind of supernatural experience? ¿Alguna vez has tenido algún tipo de experiencia supernatural? Have you ever got lost in a strange city? ¿Alguna vez te has perdido en una ciudad extraña? Aquí es visto o escuchado o tenido, right? Have you ever locked yourself? ¿Alguna vez te has encerrado a ti mismo por fuera? Perdón, lock out, no es lock solito, sino lock out.
Lock yourself out es quedarse por fuera de la casa, estando en la casa con llaves y tú no tener llaves, ¿no? Have you ever locked yourself out of your house? Have you ever lost your wallet? ¿Alguna vez has perdido tu billetera? Passport or something important. Have you ever thought? ¿Alguna vez has pensado? You were going to die. ¿Has pensado que ibas a morir? ¿Sí? Have you ever done anything really embarrassing? ¿Alguna vez has hecho algo realmente vergonzoso? Have you ever fallen asleep on the train? ¿Alguna vez has quedado dormido on the train or bus and missed your stop? Te has quedado dormido en el bus y se te ha pasado la parada. O te pasaste la parada. Have you ever overslept? ¿Alguna vez has dormido más de la hora? And been late for an important appointment. Y has llegado tarde a una cita importante. Have you ever forgotten? ¿Alguna vez has olvidado? Have you ever forgotten what day or date it was? ¿Alguna vez has olvidado qué día o fecha era? And have you ever been on TV or radio in the newspaper? ¿Alguna vez has estado en la radio o en la televisión en los periódicos? ¿Ok? Ese have you ever, bueno, entonces, si la respuesta sería yes, la idea es que ustedes me cuenten un poquito qué pasó ahí, ¿sí? Y de nuevo a las personas que están viendo la grabación les invito a que usen el WhatsApp si quieren responder alguna de estas preguntas. Puedes decir, bueno, quiero responder la pregunta, have you ever got lost in a strange city? Y ahí cuentan su anécdota. Esto les puede servir para armar la anécdota que ustedes tienen que contar en el video si quieren usar estas preguntas, ¿cierto? En caso de que la respuesta sea sí. Entonces, I'm going to invite you, les voy a invitar a las personas que están aquí que por favor escojan una donde la respuesta sea yes y me cuenten un poquito qué pasó en inglés, ¿ok? Esa es la tarea, voy a detener la grabación porque eso es como lo que vamos a hacer en este momento. Y voy a darles unos 5 minutos a las personas que están aquí para que la preparen y después las escuchamos, ¿vale? Entonces voy a tener la grabación justo ahí y les voy a dar el tiempo a Daniel y a Luna para que preparen como su respuesta. A las personas que están viendo la grabación les recuerdo que pueden también prepararla y enviarla en el grupo de WhatsApp, ¿ok? En un audio en lo posible. Thank you everybody for watching and thank you guys for being here, ¿ok?